En la imagen tenemos dos cromosomas homólogos de una célula y vemos el cromosoma con forma de X, lo cual significa que tiene las cromátidas duplicadas. Podríamos decir, por ejemplo, que el cromosoma rojo es el cromosoma 1 que ha heredado este individuo de su progenitor femenino, y el azul es el cromosoma 1 también, por eso son cromosomas homólogos, pero que ha heredado del progenitor masculino. Estamos hablando de un individuo que pertenece a una especie que se reproduce por reproducción sexual, y este individuo tiene varios cromosomas, y en este caso estamos dibujando el cromosoma 1 y estamos dibujando dos muestras del cromosoma 1, porque una muestra lo ha heredado del progenitor femenino y otra del progenitor masculino. Sabemos que los cromosomas tienen genes. Entonces he marcado una zona que vamos a decir, por ejemplo, que es el gen 100 de esta especie, y veis que en el cromosoma rojo está marcado el gen 100 en el lado izquierdo, y en el lado derecho está marcado la copia del gen 100, porque la cadena de ADN se ha duplicado y se han hecho copias de todos los genes. Ahora tenemos marcado también el gen 100 en el cromosoma heredado del progenitor masculino. Tenemos el gen 100 y la copia del gen 100. Nos vamos a quedar ahora con una cromátida de cada cromosoma. Lo que vamos a contar a partir de ahora se produce en la secuencia que aparecen estas transparencias y se produciría en paralelo con las otras dos cromátidas que he borrado. Pero bueno, lo que nos importa es ver qué sucede con los genes y cómo se preparan los genes de una célula para transmitírselo a sus herederos, a sus descendientes. Entonces ahí lo tenemos. La cromátida de color rojo, que proviene del progenitor femenino de este individuo, y la cromátida del color azul, que proviene del progenitor masculino. Está marcado el gen 100 en ambos casos, y pongamos que ese gen se corresponde con el color de la semilla. Entonces, pongamos además que como el color de una semilla puede tener múltiples alelos, el gen puede tener múltiples valores, digamos, pues he puesto que el color de la semilla que heredó esta planta de su progenitor femenino era A mayúscula, vamos a decir que amarillo, y el color de la semilla que heredó de su progenitor masculino es A minúscula, que vamos a decir que es, por ejemplo, verde. Estamos hablando entonces de un individuo que respecto del color semilla es heterocigoto, y nosotros escribimos A mayúscula, A minúscula. Normalmente cuando hagamos problemas de genética vamos a escribir solo las letras, pero cuando ponemos, pues como en este caso, A mayúscula, A minúscula, significa todo lo que hemos visto hasta ahora. Significa que en las cromátidas de los cromosomas homólogos que esta planta ha heredado de sus progenitores había genes distintos. Un progenitor le transmitió el gen amarillo, que estamos representando por A mayúscula, y otro progenitor le había transmitido el gen verde, que representamos con A minúscula. Así que tenemos pues un individuo heterocigoto. A mayúscula, A minúscula para el gen color de semilla. Ahora supongamos que esta planta va a tener descendencia. Entonces tiene que producir gametos. Del cromosoma de color rojo, que tiene el gen A mayúsculo amarillo, pues va a producir un gameto. Y vamos a tener un gameto que va a tener para el gen 100 color de semilla amarillo. A su vez, a partir del otro, de la cromátida azul, va a producir otro gameto que va a tener para el gen 100 el color de semilla A minúscula, que es verde. Así que esta planta, como es heterocigoto, va a producir gametos diferentes va a producir gametos que van a tener el gen diferente para esta característica de la planta, que es el color de semilla. Habrá gametos que van a llevar el gen A mayúscula y gametos que van a aportar el gen A minúscula. Así que, en definitiva, un individuo heterocigoto, por ejemplo A mayúscula, A minúscula, produce gametos
unos con el gen A mayúscula y otros con el gen A minúscula. Si tuviéramos un individuo homocigoto para este mismo gen, por ejemplo, A mayúscula, produciría gametos con A mayúscula y produciría gametos con A mayúscula, porque son los genes que tiene, todos los genes son iguales, el alelo A mayúscula, todos los gametos van a tener el alelo A mayúscula. Ahora vamos a ver una reproducción de tipo sexual. Vale, ya sabemos que requiere de dos progenitores y uno va a ser el progenitor femenino y otro el progenitor masculino. Un individuo tiene miles de genes, ya lo sabemos, y nosotros vamos a hacer el rastreo de uno solo de los genes. Vamos a ver solo lo que le pasa, de momento, solo lo que le pasa a un gen, que puede ser, por ejemplo, pues el color de semilla. Entonces, y vamos a ver, puede haber múltiples casos, vamos a ver uno en particular. En concreto, supongamos que tenemos que el progenitor femenino es homocigoto y tiene los genes AA. Y repito y enlazo con lo que hemos visto antes. Este progenitor femenino, a su vez, tiene sus progenitores. Tiene un progenitor, tiene podríamos decir, su madre y su padre. Tiene un progenitor femenino y tiene un progenitor masculino. Como es AA ambas mayúsculas, significa que sus progenitores le transmitieron el gen A mayúscula ambos. Sin embargo, mirad, en este ejemplo, el progenitor masculino que se va a reproducir, veis que está a la derecha, tiene genes A mayúscula, A minúscula. Así que a su vez, este progenitor masculino, que a su vez tiene sus progenitores, masculino y femenino, le transmitieron genes diferentes, A mayúscula, A minúscula. Bueno, pero la cuestión es que ahora nos vamos a centrar en que el progenitor femenino A mayúscula, se va a cruzar con el progenitor masculino A mayúscula, A minúscula y vamos a ver cómo puede ser su descendencia. Entonces, el progenitor femenino va a producir gametos. Como los genes que tiene son A mayúscula, los gametos van a tener genes A mayúscula, A mayúscula. No va a haber diferencias entre sus gametos. Sin embargo, el progenitor masculino, lo tenemos a la derecha, como tiene genes A mayúscula, A minúscula, pues va a producir gametos distintos. Unos van a llevar el gen A mayúscula y otros van a llevar el gen A minúscula. Si estamos hablando de que uno es el progenitor femenino, pues cuando produzca gametos va a producir oosferas si es una planta, óvulos si es un animal. Y el progenitor masculino, cuando produzca gametos, va a producir granos de polen si es planta, espermatozoides si es animal. Así que tendremos oosferas u óvulos que van a tener todos para el gen color, bueno, supongamos que es color de semilla, entonces serían oosferas. Van a tener todos las oosferas el gen A mayúscula para el color de semilla y sin embargo los granos de polen que van a estar pululando por en el ambiente o que van a ser transmitidos por algún insecto, pues algunos granos de polen tendrán el gameto A mayúscula y otros granos de polen tendrán el gameto A minúscula. Vamos a llamar al A mayúscula de la izquierda gameto femenino 1 y al A mayúscula de la derecha del progenitor femenino, gameto femenino 2. Por eso aparece ahí en rojo GF1, GF2. En paralelo, vamos a llamar al gameto masculino, a los gametos masculinos les vamos a llamar gameto masculino 1 y gameto masculino 2. El gameto masculino 1 lleva el color de semilla A mayúscula, que es amarillo, y el gameto masculino 2 lleva el color de semilla A minúscula, que es verde. Bueno, entonces tenemos dos plantas, una planta que va a poner las oosferas, otra planta que va a poner los granos de polen. Cada planta produce gametos, las de la planta que produce las oosferas son todos iguales en cuanto al color de semilla. Los gametos masculinos son distintos porque unos son A mayúscula y otros son A minúscula. Pero claro, una planta produce muchas oosferas y produce muchos granos de polen. Pero cuando se produce una fecundación, lo que sucede es que un óvulo, un gameto femenino, o una oosfera en este caso,
se cruza con un gameto masculino. Es uno con uno de los muchos que produce una planta o de los muchos que produce una hembra y de los muchos que produce, digamos que un macho, o de los muchos granos de polen que producen una planta. En cada fecundación es un gameto femenino en particular que se cruza con un gameto masculino en particular. Entonces vamos a ver qué cruces se pueden producir. Vale, entonces los gametos que tenemos se pueden combinar así. Puede ser que el gameto masculino 1 fecunde al gameto femenino 1, que es la primera columna de la tabla. O puede ser que el gameto masculino 2 fecunde al gameto femenino 1, que es la segunda columna. Pudiera suceder que el gameto masculino 1 fecundara al gameto femenino 2, o que el gameto masculino 2 fecundara al gameto femenino 2. O puede suceder todo. Pero, insisto, siempre es un gameto masculino que fecunda a un gameto femenino. Entonces, vamos a ver. Los gametos femeninos 1 son A mayúscula, A mayúscula. Los gametos femeninos 2 son A mayúscula, A mayúscula. El gameto masculino 1 habíamos dicho que era A mayúscula, así que tenemos que en la primera y en la tercera columna aparece una A mayúscula azul. El gameto masculino 2, en el ejemplo que estamos utilizando, es A minúscula, así que aparece en la segunda y en la cuarta columna una letra A minúscula. Así que ya tenemos los posibles genotipos para el color de semilla que pueden tener los descendientes de estas plantas. Son A mayúscula, columna 1, A mayúscula, A minúscula, columna 2, A mayúscula, columna 3 y A mayúscula, A minúscula, columna 4. Bueno, vuelve a aparecer ahí el genotipo de la descendencia. Ahora bien, vamos a ver cuál es el fenotipo de la descendencia. Supongamos, veis que aparece en color azul abajo a la izquierda, que A mayúscula es dominante. Pero esto es un caso particular. A partir de este genotipo, de estos 4 genotipos, se podrían dar diferentes fenotipos según que tengamos genes que dominen unos sobre otros, o tengamos herencia intermedia o codominancia, que ya hemos visto antes. Pero en este ejemplo en particular, en este vídeo, vamos a suponer que A mayúscula es dominante. Entonces el fenotipo de descendencia sería, en la primera columna, amarillo, porque los dos son A mayúscula. Una columna amarillo, porque aunque tenemos una mayúscula, una minúscula, o sea, un gen amarillo y un gen verde, el gen amarillo domina, así que se muestra en el individuo resultante el carácter amarillo. En el tercer caso tenemos A mayúscula, por lo tanto, individuo con fenotipo amarillo. Y en el último caso, como es A mayúscula, A minúscula, también tenemos amarillo. Es decir, en este caso tenemos dos genotipos diferentes, o son las dos A es mayúscula o hay una mayúscula y una minúscula, pero siempre tenemos el mismo fenotipo. Todos tienen aspecto amarillo porque estamos hablando de que el gen A mayúscula es dominante. Y también es porque, bueno, en el ejemplo de partida, los progenitores tenían en los dos casos, bueno, a ver, teníamos el progenitor femenino que tenía el gen A mayúscula en los dos gametos y el progenitor masculino tenía una mayúscula y una minúscula. Es decir, todos los descendientes van a tener como mínimo una mayúscula y por lo tanto todos los descendientes van a tener semilla de color amarilla, si A mayúscula es dominante. La forma típica de representar este tipo de casos no es como lo hemos hecho hasta ahora, sino lo que va a aparecer de aquí en adelante. Una forma más esquemática, más corta, reducida, pero digamos que la razón de hacer esto que vamos a ver ahora es lo que hemos visto en la parte anterior del vídeo. Entonces tenemos un progenitor 1 que tiene dos genes A mayúscula y un progenitor 2 que tiene un gen A mayúscula y una minúscula. Bien, entonces, ¿cómo puede ser la descendencia de estos dos individuos? Pues pudiera ser lo siguiente. Pudiera ser que el A mayúscula, que el primer gen del progenitor 1 se cruzará con el primer gen del progenitor 2 y tendríamos entonces un individuo A mayúscula, A mayúscula.
pudiera ser que el primer gen del progenitor 1 se cruzara con el segundo gen del progenitor 2. Y entonces tendríamos una mayúscula, una minúscula. Pudiera ser que no sería tanto, como he dicho antes, el segundo gen, sino sería que el gameto que ha heredado el gen A mayúscula del otro cromosoma homólogo se cruce con el gameto que proviene del A mayúscula, que porta el A mayúscula de uno de los cromosomas homólogos del progenitor 2. Entonces tendríamos la segunda A del progenitor 1, que se une con la primera A del progenitor 2, que en este caso es una A mayúscula. La segunda A del progenitor 1 se une con la segunda A del progenitor 2, que en este caso sería una mayúscula con una minúscula. Y estos son los 4 genotipos que pudiera tener la descendencia de estos dos individuos, progenitor 1 y progenitor 2. Vendrían del gameto femenino 1, que se ha cruzado con el gameto masculino, del gameto femenino 1 con el gameto masculino 2, gameto femenino 2 con gameto masculino 1, y gameto femenino 2 con gameto masculino 2. Lo que tenemos ahora marcado arriba es que esos son los genotipos de los progenitores. Y abajo tenemos encuadrados los genotipos de los posibles descendientes. Y en esta transparencia he remarcado la palabra posibles, porque lo que tenemos abajo son los 4 genotipos de los posibles descendientes que se pudieran dar si los progenitores, con los genotipos que están ahí marcados, A mayúscula para el progenitor 1 y A mayúscula A minúscula para el progenitor 2, se cruzaran. Si estos individuos se cruzaran con este genotipo para este gen en concreto, su descendencia pudiera tener los genotipos que están ahí marcados. Pero es lo que pudiera pasar, no lo que haya de pasar. Aquí ya entramos en cuestiones de probabilidad. Primero, se tienen que cruzar y segundo, nosotros podremos decir cuál es la probabilidad de que se produzca cierto genotipo y cierto fenotipo. Eso lo veremos un poco más adelante. De momento, insisto en que estos 4 genotipos que hemos escrito son los de sus posibles descendientes.